yo levanto mi mano al cielo y Padre, yo te doy gracias por esta mañana gloriosa, Padre, en la cual podemos alabarte y bendecir tu nombre, Señor, libremente. Gracias. Gracias, Padre, porque nos acostamos y nos levantamos porque tu diestra nos sostiene. Gracias, Señor, por el don de la vida, por el don de conocerte, Señor, por tu misericordia, porque dice tu palabra que es mejor tu misericordia que la vida, y que estemos aquí, Señor, es una huella de tu misericordia. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo se siga moviendo con poder y gloria en esta mañana, Señor, para tu honra, Señor, porque tuya es. Gracias, Padre, por esta oportunidad, la cual valoro grandemente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede darle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Déjeme decirle que me siento muy feliz en esta mañana. Me siento muy contento porque ha sido una mañana preciosa. Solamente le decía al Señor Padre que tu gloria no cese, que continúe en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted me acompañe en el Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Vamos a leer unos versículos allí. Y de lo que vamos a estar hablando en esta mañana es la obra de Cristo en el nuevo nacimiento. Se lo voy a repetir, la obra de Jesucristo en el nuevo nacimiento. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 15. Y quiero pedirle que me preste mucha atención y que no vaya a pensar que por ser un texto conocido, al cual hemos ido muchas veces, ya lo conocemos todo, sino que estemos abiertos a la enseñanza que Dios quiere traer en esta mañana. Amén. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Evangelio de Juan capítulo 3 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta era la pregunta. A lo cual Jesús responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí viene la pregunta clave. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Pregunta Jesús. Y dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Quiero que deje su Biblia abierta en ese capítulo, porque vamos a estar hablando. Me voy a enfocar en los versículos 14 y 15, en los últimos que leímos. Pero para tener un contexto de ese pasaje es necesario comenzar por el versículo 1. Esta conversación, para mí una de las más interesantes registradas en la Biblia, se da entre Jesús y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Vamos a refrescar un poquito. El versículo 1 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Lo primero que nos dice que este hombre era fariseo, pero también nos dice que era un principal entre los judíos, un líder entre los judíos. El grupo, no me gusta llamarle secta, pero el grupo de los fariseos sabemos que es o era un grupo muy conservador que guardaban la ley. Era un grupo muy especial entre el pueblo de Israel y muy respetado, muy estudioso y muy observador de la ley y de las costumbres de su pueblo. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Pero Nicodemo, entre los fariseos, no era cualquier persona, era un líder. Era un líder de Israel, del pueblo. ¿Qué significa esto? Esto significa que Nicodemo pertenecía a un grupo muy selecto de su época llamado Sanedrín, que estaba compuesto por 70 hombres, no cualquiera. Estaba el sumo sacerdote, estaban los hombres más estudiados, más ricos y aquellos que tenían competencia para estar ahí. Ese era Nicodemo. Jesús en el versículo 10 le llama maestro, le dice, lo voy a leer, versículo 10. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. O sea que con quien Jesús está hablando no es cualquier persona en esa época. Nicodemo no era la típica persona que se convirtió ayer. Nicodemo era un maestro, enseñaba la Torá, enseñaba, era un maestro. Y él mismo se dirige a Jesús como maestro cuando le dice Rabí. Conociendo esto, ya tenemos una idea de quiénes son las dos personas que están hablando. No le voy a decir quién era Jesús, porque usted lo sabe. Una conversación la cual debemos aprovechar al 100%. Entonces dice Nicodemo lo siguiente, aborda a Jesús de la siguiente manera, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto me gusta porque me deja ver lo que pensaban algunas personas de Jesús. Un maestro, una persona que venía de Dios, porque lo que él hacía nadie lo podía hacer. Habían personas que tenían décadas enfermos y nadie los había sanado y Jesús lo hizo. Los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan son llamados señales. Esta es una peculiaridad de este Evangelio. Por eso dice aquí que nadie puede hacer las señales que tú haces, los milagros, ¿no? Entonces es interesante ver cómo Nicodemo, de entre los fariseos, es el único que registra la Biblia que se acercó a Jesús de esta manera, lo considera un maestro. Vuelvo atrás. Nicodemo es un hombre entendido en los mandamientos, un maestro, un líder, un hombre respetado dentro de su pueblo y que también considera a Cristo como un maestro. Todo apunta a que este hombre está bien. Todo apunta a que este hombre va camino al cielo y él está en la escalera y está en ascenso. Eso es lo que parece. Vamos a ver lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, esto es muy interesante que diga aquí que Jesús le respondió porque Nicodemo no le había preguntado nada. Nicodemo hizo una afirmación, él le dijo,
Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Dónde está la pregunta? Y no hay ninguna pregunta. Pero Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow, qué interesante. La Biblia la explica la Biblia con nuestro compañero y guía, el Espíritu Santo. Amén. En el capítulo 2, cerquita al final, versículo 23, dice lo siguiente. Escuche esto: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Nicodemo llega con una apariencia y le dice maestro, le dice esto, le dice lo otro, y Jesús rápidamente aborda el problema que se halla en el interior de Nicodemo. Él no le preguntó, pero no hacía falta que le pregunte, porque ya Jesús sabía el por qué Nicodemo había ido a encontrarse con él. Amén. O sea que quizá usted y yo tenemos algunas situaciones que no podemos o que no queremos expresar, quizá por vergüenza, quizá porque no tenemos la confianza, pero ¿sabe algo? Dios lo sabe todo. Y Él se va a encargar de escudriñar lo más profundo de ti para que tú puedas ver la verdad que está en Él. Quizá este hombre, por vergüenza, por la posición que tenía, no se atrevía a decirle a Jesús cómo él se sentía. Pero déjeme decirle que Nicodemo no se sentía completo. Nicodemo había llegado a la cúspide de la pirámide donde un hombre podía llegar en su época. En las traducciones más viables del idioma inglés, este versículo 10 se traduce con una palabrita adicional. Cuando Jesús le dice, eres tú maestro de Israel, esas versiones en inglés dicen, eres tú el maestro de Israel. O sea que Nicodemo tenía una posición sumamente privilegiada en su época. Quizá esta condición de privilegio le avergonzó y no fue capaz de decirle a Jesús la razón verdadera por la cual él fue a verlo de noche. Pero qué bueno es el Señor, que nos conoce aún más de lo que lo hacemos nosotros mismos. Jesús le responde a una pregunta que él no hace y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tú eres un líder. Nicodemo, tú eres un hombre con una posición económica muy buena. Nicodemo, tú tienes una percepción de mí buena, pero eres un incrédulo y eso no es suficiente para entrar ni ver el reino de Dios. Este hombre quedó impactado con esta palabra. ¿De qué tú me estás hablando? ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta palabra carente de sentido totalmente. Fue a propósito que él la hizo así. En pocas palabras le dijo, Jesús, ¿de qué estás hablando? Lo que planteas es imposible. Esto no se puede hacer. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo? Pero imagínese por un momento que fuera posible. Imagínese por un momento que usted pudiera nacer nuevamente del vientre de su madre. Imagínese eso, que después de que usted es grande, se hace pequeño y de una manera milagrosa, no sé cómo, usted pudiera volver a nacer. Aún si se pudiera, de esto no es que está hablando Jesús. Porque si nosotros volvemos a nacer nuevamente del vientre de nuestra madre, vamos a ser doblemente pecadores.
Y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, es lo que no nos permite acceder al reino de Dios. No sé si me van entendiendo hasta aquí. Vamos a seguir leyendo. Respondió Jesús. Ahora sí hay pregunta. De cierto te digo que el que no naciere, de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al principio, él usó el término no puede ver. En el versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver. Pero aquí, en el versículo 5, él dice que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. Cuando yo leí esto y comparé las dos palabras, me vino a la mente, así rápido, Moisés. Recuerde que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Recuerda eso? Pero Dios le permitió verla desde afuera, de lejos. O sea que es posible que hayan personas que estén viendo el reino, pero no hayan entrado. Se quedaron. Es posible que hayan dos pasos. Primero yo veo y después yo entro. No nos podemos quedar simplemente en el ver. Hay que entrar. Dígale a alguien, tienes que entrar. Tienes que entrar. Amén. Pero vamos a continuar porque quiero llegar a los versículos finales. No puedo detenerme tanto tiempo aquí. Le dice Jesús que él debe nacer de dos cosas: de agua y del Espíritu. Primero de agua. ¿Sabe que por mucho tiempo hemos pensado que cuando nuestro Señor Jesucristo conversa con Nicodemo y le dice que es necesario nacer de agua, se está refiriendo al bautismo? Pero Jesús no está hablando del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es un testimonio que da una persona de que ya ha nacido de nuevo. Cuando yo me bautizo, yo no nazco de nuevo. Eso es un testimonio que yo doy al mundo de que ya yo nací de nuevo. ¿Me van siguiendo? O sea que para yo bautizarme, primero yo tengo que estar convencido de quién es Dios, de quién es Jesús y que yo soy su hijo y que ahora milito en su reino. Entonces ya yo estoy listo para bautizarme y dar este testimonio público. Amén. Si el bautizarse no es nacer del agua, entonces ¿qué es nacer del agua? Esa pregunta, ¿qué es eso? Para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver un pasaje que hay allí. Vamos a ver, lo tengo aquí, Ezequiel 25, versículo 27. Solamente vamos a leer el 27 y más adelante vamos a abordar el versículo 26. No, perdón, vamos a leer el 25 y más adelante vamos a abordar el 26 y el 27. El versículo 25 del capítulo 25 de Ezequiel dice lo siguiente: esparciré sobre ustedes agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. ¿Qué es lo que Dios va a esparcir? Pero más importante, ¿quién es el que esparce? Dios, dice la palabra. O sea que en mi nuevo nacimiento yo no hago nada para nacer del agua, es Dios el que lo hace. Se lo voy a volver a leer. Esparciré, dice Dios, sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. ¿Quién es el que limpia? Es Dios. Pero otro pasaje que vino a mi mente fue Efesios 5, versículo 25. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Se lo voy a leer. Efesios 5, capítulo 25, que le habla el apóstol a los maridos. Le dice lo siguiente: maridos, ¿hay algún marido aquí?
Dice aquí, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, escuche el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nuevamente, aquí se utiliza el agua como símbolo de limpieza o de pureza. ¿Qué pasa? Recuerde que Dios está hablando con Nicodemo y posteriormente pues con todos nosotros. Pero Jesús tenía que llevar a Nicodemo a un entendimiento de qué era lo que él le estaba diciendo. Porque cuando él se lo dijo crudito, él no entendió. Tienes que nacer de nuevo. No entiendo nada, le dijo Nicodemo en pocas palabras. Entonces ahora él le dice, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Dos conceptos con lo cual Nicodemo debe estar familiarizado, puesto que él es un maestro y estudioso de la Torá. Entonces vamos a usar elementos que tú puedas entender y conocer. El bautismo no es muy, ¿cómo le digo? Del bautismo prácticamente no se habla en el Antiguo Testamento. Si Jesús quiere enseñarle un punto a Nicodemo, él no va a usar el bautismo. Él va a usar la santificación de Dios por medio del agua, que es la palabra de Dios. Ella es la que nos santifica. En una parte Jesús dijo, Padre, te ruego por ellos, no que los quites del mundo, no, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué le dice? Tu palabra es la verdad, es lo mismo. Santifícalos en tu verdad. ¿Y con qué? Con la palabra. Por eso tenemos que nacer en agua. En agua. Pero hay otro elemento que es el Espíritu. El Espíritu. Vamos a leer el versículo nuevamente. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es algo sumamente importante y delicado, porque nos dice el Señor Jesucristo que el que no haga esto no entra. El que no hace esto no entra. Cuando Jesús le habla a Nicodemo 3, 4 ocasiones, él le repite, de cierto. ¿Lo puede ver en su Biblia? Versículo 3, versículo 5. ¿Lo ve? Versículo 11. De cierto. Esto no está ahí porque sí. En unas versiones en español se traduce como en verdad. Aquí en la Reina Valera 1960 dice, de cierto te digo. Lo dice 2 veces. Esta palabra de cierto en el idioma original viene de la palabra amén, lo que se tradujo a nosotros como amén. Y amén significa, sé que usted sabe, que así sea, pero también significa verdaderamente, o esto es completamente verdad. Jesús la utiliza no una vez, sino 2 veces, una al lado de la otra. Pero no obstante, en la misma conversación la utiliza 3 veces, 2 veces. Lo que significa esto lo usaban los rabinos en la repetición. Ellos hablaban de esta manera. Nicodemo estaba entendiendo perfectamente en este punto lo que Jesús quería decirle. Jesús le estaba diciendo, oye, lo que te estoy diciendo es sumamente importante. Ponle un asterisco a lo que te estoy diciendo. Esto no es un juego, esto es verdad, le decía Jesús cuando hablaba del nuevo nacimiento. Vamos a seguir leyendo. De agua y del Espíritu. El Espíritu, como sabemos, es cuando Dios, cumpliendo su promesa, porque Él lo prometió, nos llena del Espíritu Santo. Nos llena. Amén. Dice el versículo 6, aquí está el problema. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y fíjese que en la conversación Jesús no habla en singular, Jesús habla en plural. Esto es muy interesante. Nicodemo, el problema es que lo que nace de la carne es carne. Carne significa nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos. Si mi madre y mi padre son carne, ellos no pueden producir espíritu. Ellos solamente pueden producir carne. Si lo llevamos a la matemática, carne más carne es sencillo, una fórmula matemática. Ahora, lo que es nacido del espíritu, ¿qué es? Es espíritu. Entonces el problema del hombre, el problema grave, es que todos nosotros nacemos, vivimos y andamos con una naturaleza caída, apartados de Dios. ¿Usted sabía eso? No importa qué tan bueno moralmente usted cree que sea, aún así es carne. Y no tenemos la posibilidad por nosotros mismos de cambiar la naturaleza de carne a espíritu. Lo voy a repetir. Nacemos siendo carne, vivimos siendo carne, y el mayor problema es que no tenemos la competencia, los medios, la autoridad para cambiar nuestra naturaleza. ¿Ve cuál es el problema? No te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas de esto. Él le va a decir por qué más adelante no debe sorprenderse. Y aquí viene un versículo que trae un misterio consigo. Es el versículo 8. Usted sabe que la palabra para viento y la palabra para espíritu son la misma. Jesús está haciendo aquí un juego de palabras con el viento y el espíritu para que Nicodemo pueda entender el nuevo nacimiento, y le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento, podemos sentirlo, el viento, podemos escuchar cuando pasa, ¿sí o no? Pero usted no sabe de dónde viene, ni siquiera tenemos la menor idea de a dónde va. Y dice el Señor que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros podemos ver que alguien ha sido regenerado, nosotros podemos ver que alguien ha sido cambiado, pero yo no tengo ni la menor idea de cómo Dios en el interior trabaja esta obra, cómo el Espíritu Santo nos cambia y nos transforma. Yo no sé, pero es evidente. Él dice, se puede sentir, como sentimos el viento, se puede sentir cuando alguien ha nacido de nuevo. Se puede escuchar, usted, ese viento se puede escuchar y se puede sentir, pero no lo podemos explicar. Esta es una obra misteriosa, la cual el autor es Dios. La cual el autor es Dios. El versículo 9 tiene la pregunta clave. Versículo 9. Respondió Nicodemo, le dijo: ok, ya te estoy entendiendo. Entonces, ¿cómo puede hacerse esto perfecto? ¿Cómo puede hacerse esto? O sea, si Jesús me dice: Jeffrey, para tú entrar en el reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. La pregunta que yo le voy a hacer al Señor, huyendo, es: está bien, ¿cómo yo hago eso? Dime para yo hacerlo. Dime, porque yo quiero entrar. ¿Usted quiere entrar? No, no quiere. ¿Usted quiere entrar? Pues el Señor dice que es necesario nacer de nuevo. Perfecto, ¿cómo yo hago eso?
Esta pregunta de Nicodemo me hace mucho sentido, mucho, porque en su tiempo, recuerde que el pueblo de Israel, muy especialmente los fariseos, de los cuales él era parte, estaban acostumbrados a ganarse todo por medio de ¿qué? Obras. Obras. Yo hago esto y esto produce aquello. Yo hago así, me comporto así y voy a obtener esto. Eso no es lo que se ve en el Antiguo Testamento. Eso es lo que se ve. Entonces él lo que le está preguntando a Jesús, ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque yo estoy acostumbrado a hacer y mucho. Yo estoy acostumbrado a hacer mucho. Yo diezmo, yo oro, yo hago esto, yo hago, ese no es el problema. Dime lo que yo tengo que hacer. El problema está en la respuesta que le da Jesús a esta pregunta. Es la respuesta que muchas personas que no conocen al Señor no entienden. Es la pregunta que todas las religiones buscan responder de una manera u otra. ¿Qué hago para nacer de nuevo? Vamos a dejar que el maestro nos conteste esa pregunta. ¿Qué le parece? El versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, escuche, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ese fue un golpe duro. Ese fue un golpe duro. Jesús le dijo, a la altura en la que estás, tú debes conocer la respuesta a esa pregunta. Tú eres maestro de Israel y no sabes. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Y le dice el 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Parece un trabalengua, pero es verdad. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Parece un trabalengua, pero es verdad. Jesús le está diciendo aquí, mira, el problema con ustedes es que ustedes no reciben mi testimonio porque no me creen. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, él dice lo siguiente, se lo voy a leer. Esperen un momentico que se me fue. Dice aquí, capítulo 1, versículo 10, mismo Evangelio de Juan. Es lo mismo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le... A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y le voy a agregar el versículo 3. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el problema, que esa es nuestra naturaleza. Sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Pero ¿de qué nosotros necesitamos nacer? De Dios. Nacer de nuevo, la traducción más apegada al texto original es nacer de arriba. Nacer de Dios, nacer del Espíritu. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Pero Jesús lo trata fuerte a Nicodemo y le dice, tú debes, a la altura en la que estás, tú debieras conocer la respuesta a la pregunta que me estás haciendo. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque el nuevo nacimiento no es un tema nuevo que Jesús está hablando aquí. En el Antiguo Testamento se habla del mismo tema. Ahora sí vamos a leer Ezequiel del versículo 25 al versículo 27 del capítulo 25. Búsquelo para que lo lea conmigo. Ezequiel capítulo 25, vamos a leer a partir del versículo 25. Dígame amén si lo tiene.
Ezequiel 25. ¿Lo tienen? A partir del versículo 25 lo vamos a leer hasta el 27. Les repito, Ezequiel capítulo 25, versículo 25 hasta el 27. Díganme si no es así para corregir. Vamos a ver, lo voy a buscar, lo tengo aquí. Perdónenme. Parece que anoté la cita mal aquí. Pero se lo tengo en un momentito. Creo que está por aquí. Un segundito, que es necesario que busquemos este texto. Es cuando dice que Él nos dará un corazón y un espíritu nuevo. Perdón, es el 36. Tienen la razón. Ese es nuestro pasaje del campamento. Lo marqué mal aquí, es cierto. Se los voy a leer, perdonen que anoté la cita mal. Es Ezequiel 36, como dijo Sandra, a partir del versículo 25. Dice lo siguiente: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. ¿Quién lo hace? Dios. Versículo 26. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Quién es el ejecutor aquí de nuevo? ¿Quién lo hace? Dios. Nicodemo, tú has debido conocer este tema. Pero perfecto. Perfecto. Volvamos a Juan 3. Estamos llegando a los versículos finales ya, a donde queremos llegar. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Las palabras que Jesús decía muchas veces no eran recibidas porque iban en contra de lo que ellos creían, pensaban y en contra de su costumbre. Y no recibían el testimonio de Jesús porque no creían en Él. Recuerde que el testimonio que da Nicodemo en el principio de Jesús es que Él es un maestro dado por Dios. Pero déjeme decirle que aunque eso es cierto, esa no es toda la verdad. Si bien es cierto que Jesús es un maestro, no es menos cierto que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro libertador y que Él es Dios encarnado, el cual tenía que venir para sacrificarse para que nuestros pecados sean perdonados. Pero ¿cómo lo tenían? Como un maestro. Hay personas hoy día que tienen a Jesús en una buena estima. Sí, Jesús fue el personaje que dividió la historia en Dios. Yo he leído y tiene buenas enseñanzas, pero déjame decirte que eso no es suficiente. No es suficiente tener a Jesús como un maestro. No es suficiente tener a Jesús como un amigo, porque yo soy amigo de varias personas, pero yo no soy su Salvador. Es necesario tener a Jesús como mi único Señor y mi único Salvador. Esto no lo tenía Nicodemo. Esto no lo tenía Nicodemo. Y él dice: si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les dijera las cosas celestiales? O sea que había un impedimento de que Jesús explicara ciertas cosas, porque si ellos no entendían lo básico,
los rudimentos, los inicios, ¿cómo iban a entender las profundidades del reino de los cielos? Como nos la explica nuestro hermano Leandro. No había manera, porque no creían en Jesús. Y el que no cree en Jesús, es imposible que nazca de nuevo. No es posible. No es posible. Vamos a llegar al final. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto es importante porque lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: mira, el único que está facultado, que tiene la capacidad, que tiene el conocimiento, la sabiduría de explicarte lo que es el nuevo nacimiento, soy yo. Te digo por qué, porque yo vengo de allá arriba y yo sé cómo se hace. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie puede explicar lo que Jesús explica, porque nadie tiene el conocimiento, nadie tiene la experiencia, nadie puede. El único que puede decirte, Nicodemo, lo que tú tienes que hacer para nacer de nuevo, que dicho sea de paso, aún no se lo ha dicho, soy yo. Pero finalmente en el 14, el Señor le arroja una luz y le dice: escuche, que ahora se pone buena la cosa. ¿Qué hora es? No se preocupe, ya falta 1 hora y media y terminamos. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias. Pero para entender lo que Jesús le está diciendo aquí, necesariamente tenemos que viajar unos años atrás al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Números. Vamos al libro de Números para entender qué era lo que realmente Jesús le estaba diciendo. Números 21, capítulo 21, a partir del versículo 9. Esa cita está bien, esa cita está bien. Vamos allá. Dice aquí, el tema es la serpiente de bronce. Creo que ustedes conocen esa historia, ¿verdad que sí? Pero vamos a refrescar un poco para ver cómo Jesús, recuerde que Jesús está hablando con Nicodemo y le está tratando de explicar qué él debe hacer para nacer de nuevo, ¿sí? Él le dice: ok, ¿recuerdas esta historia, Nicodemo, cuando la serpiente de bronce? Me imagino que Nicodemo lo dijo, claro. La he enseñado como 7 veces. Pero dice así, 21, lo voy a leer a partir del versículo 4 para tener un poquito más de contexto. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Dígale al que está a su lado: no te desanimes. No te desanimes. Mire, la primera palabra que utiliza aquí es desánimo. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Desánimo trae murmuración. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Te ha conocido personas que están fastidiadas de su vida? Y toda acción trae una reacción y consecuencia. Dice el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Qué pena. Cuando recibieron esta consecuencia, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Le dijo el pueblo a Moisés, y Moisés oró. El problema con Israel, parece que el castigo fue muy severo.
Dice que Dios envió serpientes ardientes que los mordían, y a causa de esta mordida venenosa murió mucho pueblo. Lo que el pueblo de Israel hizo fue llamarle a Dios mentiroso, fue dudar de Dios, fue no estar contento con la provisión que Dios le había dado, con la liberación. Hay personas que Dios ha hecho tanto en su vida y no es suficiente. Por eso hay una canción que me encanta. Marcos Vidal es el autor. Él dice: ¿qué más tiene que hacer Jesús si ya Él entregó su vida por ti? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero el pueblo no estaba contento. El pueblo estaba inconforme, pero reconocieron su pecado. El pueblo de Israel reconocía su pecado y le rogaron a Moisés que orara a Dios. ¿Para qué? Mire qué fue lo que ellos le dijeron específicamente. Ruega a Jehová, en el versículo 7, que quite de nosotros estas serpientes. Y se soluciona el problema. Pero Dios no hizo eso. Cuando Moisés oró por el pueblo, Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, tal como Dios le había dicho, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hay ciertas cosas que tenemos que ver en esta palabra. Lo primero es que lo que quería el pueblo era que la serpiente sea quitada, pero Dios no hizo eso. Dios proveyó un medio de salvación para aquellos que eran mordidos por la serpiente. Mira a ver si eso le hace un poco de sentido. O sea, Moisés, hazte una serpiente y levántala, una serpiente de bronce, y aquel que la mire no morirá. Pero fíjese que no dice que si alguien la mira no iba a ser mordido. No, esa no era la solución. La solución es que tú no vas a morir, pero tú vas a ser mordido, para que entiendas la consecuencia de lo que hiciste. Eso fue lo que Dios quiso enseñarle a su pueblo en ese momento. Ese medio de salvación no era preventivo. Mirar a la serpiente no te prevenía de ser mordido y de tener el veneno circulando en tu cuerpo, pero sí te proveía un medio de salvación. ¿Cuántos pueden decir amén? Y dice la palabra, se lo voy a leer: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Falta algo más. Y cualquiera que fuere mordido y mire a ella vivirá. O sea que no era suficiente con que la serpiente haya sido erigida, sino que era necesario que la persona en un acto de fe mirara a la serpiente para buscar su salvación de la muerte inmediata por el veneno de la serpiente. ¿Le hace sentido algo de esto? Entonces, explicado estos puntos de que no era preventiva, sino que era curativa, de que había que mirar y creer, vamos a volver a Juan 3. Ya podemos entender un poco mejor el versículo 14 y qué es lo que tenemos que hacer o no hacer para nacer de nuevo. Le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo le ruego al Padre Celestial que usted pueda entender lo que estamos leyendo, que nuestros ojos puedan entender. Lo único que tenía que hacer una persona para salvarse del veneno de la mordida de la serpiente era mirar.
Pero yo me imagino que en ese momento habían personas que pensaron o dijeron, pero ¿cómo es posible que simplemente mirando una imagen yo pueda quedar sano? Yo pueda quedar sana. Yo no voy a hacer eso. Yo quiero un médico. Yo quiero un curandero. Yo quiero alguien que haga algo. Yo quiero beberme un brebaje. Porque es que eso no. Me pica una serpiente y tú me dices que mire una serpiente para... No, es que eso no me da. 2 más 2 no. Ese fue el medio que Dios trajo. Hoy en día hay personas que no entienden que la salvación es por medio de creer. De que no es por obras de justicia para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, por medio de la fe, dice Efesios. Pero todavía hay personas que eso no le cuadran. Quizás si nosotros le decimos a alguna persona, mire, usted tiene que pagar 3 millones para ser salvo, está bien, yo te lo creo. Pero cuando tú le dices a una persona, no tienes que dar ni hacer nada, solamente poner tu mirada, como dice Hebreos, en el autor y consumador de la fe, Nicodemo, tienes que creer en mí. Tú puedes guardar toda la ley, Nicodemo, tú puedes ser maestro, tú puedes ser líder, tú puedes ser rico, tú puedes ser respetado, pero si tú no crees en mí, no vas a entrar en el reino de los cielos, dijo Jesús. Aquí hay algo interesante, de lo cual no me había percatado hasta hace un tiempito atrás, unos meses, cuando empecé a estudiar este evangelio. Y es que Jesús le dice a Nicodemo que como Moisés erigió la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre es Jesús. Yo no voy a buscar ahora los textos donde Él lo dice, pero usted lo sabe, Él es el Hijo del Hombre. Ahora, nótese que Jesús se está comparando ¿con quién? ¿Usted lo puede decir? Con una serpiente, hermano. Eso está rarísimo. ¿Por qué? Porque recuerde que en el libro de Génesis, gracias, Dios maldijo a la serpiente. La serpiente era un animal maldito y también impuro. Los israelitas no querían saber de este animal. Y Jesús le dice a Nicodemo que así como Dios allá atrás le mandó a Moisés a levantar una serpiente, esa serpiente vino a ser un tipo de Cristo. Pero ¿y cómo es esto? Le voy a leer 2 textos que pueden arrojarnos un poco de luz de lo que el Señor estaba haciendo referencia. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que el gran misterio o la gran obra que hizo Jesús por usted y por mí fue hacerse maldición, fue hacerse maldito. Así como la serpiente, Dios la maldijo, Jesús se hizo maldición en el madero por usted y por mí, para que podamos ser justificados por Dios. Esa es la gran obra de Jesús en el nuevo nacimiento. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Jesús tuvo que hacerse, porque a él no lo hicieron. Mataron a Jesús y él se entregó. Es diferente. A Jesús no lo tomaron con violencia. Recuerda que Pedro quiso levantarse para impedirle y él le dijo: no, yo me voy. Yo estaba esperando este momento. Yo vine a esto. Yo vine a hacerme maldición por ti. Yo vine, Dios, yo vine a ser levantado
pero que yo sea levantado es necesario para que tú nazcas de nuevo y alcances la salvación. Por eso cuando Pedro le decía, no Señor, no hagas esto, le decía, no, espérate, apártate de mí, Satanás, porque yo vine a esto. A esto yo fui enviado. Por eso, si una persona no le hace ningún sentido, no le causa ninguna sensibilidad, la crucifixión, la muerte de Cristo, tiene que revisarse. Porque sin esa muerte no podemos nacer de nuevo. La respuesta de la pregunta de Nicodemo en el versículo 9 está en el versículo 14. Tienes que creer. Tienes que creer. El 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a todo esto, no tengo el tiempo, pero la pregunta que surge cuando tú estás con el Señor así a solas, solamente podemos decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto si yo soy tan malo? ¿Por qué tanto si yo cargo con una naturaleza pecaminosa? ¿Por qué tú haces esto? Esto fue hecho antes de yo nacer de nuevo. Yo no podía nacer de nuevo antes del sacrificio. Esa es la obra de Cristo. Yo me pregunto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto amor reflejado en ese acto? ¿Por qué Jesús tuvo que padecer de esa manera para yo alcanzar mi salvación? ¿Por qué? La respuesta está en el versículo más conocido de la Biblia. Juan 3:16, porque de tal manera te amó Dios. ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo y no eras capaz de salvarte a ti mismo. No hay obras que podamos hacer que agraden a Dios si antes no hemos nacido de nuevo. Dicho esto, también tengo que aclarar que la fe que salva, la fe en Cristo como único y suficiente Salvador, siempre viene acompañado de las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El problema es que es imposible andar en buenas obras si no hemos nacido de nuevo. Usted lo puede intentar y usted puede pensar que le está saliendo bien, pero pronto se dará cuenta que por su propia fuerza usted no lo puede hacer, que necesita de Dios. Necesita no el cambio, sino la transformación. Porque lo que Él promete no es cambiarnos. En el versículo que leímos en Ezequiel 36, que fue el versículo base de un campamento glorioso, Él no promete cambiarnos. Él promete transformarnos, porque Él nos va a dar un corazón y un espíritu nuevo. ¿Puede acompañarme el ministerio, por favor? Mire, la pregunta que tratan de responder todas las religiones es esta: ¿qué yo tengo que hacer? Por eso usted ve que en algunas sectas las personas tienden a maltratarse físicamente. Esto no es algo ilógico, ellos tienen su lógica de por qué lo hacen. No sé si usted ha visto una clase de látigo que hay y se golpean en la espalda, se golpean en el cuerpo y laceran su cuerpo físico. Están tratando de renunciar a su naturaleza pecaminosa, pero esa no es la manera. Hay personas que creen que tienen que hacer un sacrificio y caminar desde aquí
a San Pedro para debilitar su naturaleza. Están tratando de nacer de nuevo, pero no saben cómo. Hay personas que piensan que tienen que repetir por largas horas oraciones, lo mismo, para nacer de nuevo. ¿Qué es lo que están buscando? Un cambio de naturaleza. Pero con esto no pueden conseguirlo, porque la única manera de hacerlo es como lo dijo Jesús, pues Él era el único que sabía. Tienes que poner tu confianza en el Hijo de Dios. Yo no sé si alguien nos visita hoy, si hay algún hermano, pero déjame decirte que no es posible entrar en el reino si no naces de nuevo. No es posible nacer de nuevo si no pones toda tu confianza en el Hijo de Dios. No es posible, porque a eso Él vino. Y dijo, en el capítulo 1 lo leímos, que Él vino a los suyos, a su pueblo de Israel. Ellos no le recibieron y se abrió la puerta para que todo aquel que le reciba, en consecuencia, tenga de Él la potestad de ser hechos hijos de Dios, por lo cual podemos clamar, Abba, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro porque no hay manera de que imponga la mano en alguien y nazca de nuevo. No hay manera de que yo haga algo para que alguien nazca de nuevo, sino solamente predicar tu palabra tal cual como ella es, Señor, y conforme al conocimiento que tú me has dado, sabiendo que no soy infalible, que puedo errar, pero tu palabra nunca se equivoca y nunca yerra. Señor, por eso te pido, Padre, que tú hagas tu obra milagrosa, misteriosa, y pongas en tu pueblo, Padre, en los que hemos creído en ti, un corazón y un espíritu nuevo, porque queremos entrar en el reino de los cielos. Padre, yo oro por los que aún no han nacido, Padre, para que tú seas propicio a ellos, Señor, y tu obra maravillosa, aunque no podamos entenderla completamente, podamos oírla y sentirla como nos pasa con el viento. Señor, oro y oramos juntos en este lugar, Padre, para que tu obra invisible se lleve a cabo todos los días, Padre, que nos reunimos aquí, todos los días, Señor, de nuestra vida, porque queremos ser transformados por ti, Padre amado. No tenemos nada en lo cual podamos contribuir a nuestro nuevo nacimiento. Solamente podemos fijar nuestra mirada en ti, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre.